Tienen 6 minutos 40 exactamente, y es exactamente porque es un vídeo lo que les protege por detrás. Yo voy a ir presentando uno a uno y eso, simplemente que empezamos. Vale, la primera pechacucha es de Pepe Soriano. Pepe Soriano, a ver que vea, es pedagogo y desde hace 15 años se dedica a la formación, tanto e-learning como presencial. Se centra en la formación para adultos en temas relacionados con las competencias digitales y el lifelong learning. Desde hace 2 años ha añadido los escape room, que sabéis que ahora están muy de moda, escape room educativos en sus clases. Es alérgico a los gatos y a los perros y a los ácaros, pero tiene un gato. Pepe, por favor. Ese es. Ese de ahí. Muy bien. ¿Preparado? Ah, lo que quieras. No lo verás aquí. Ah, vale, ¿solo estar allí? Mejor allí, sí. Vale. Preparado, listo. Hola a totes, a tots. Sabeu què és un escape room? Un escape room és una activitat d'oci en la qual et tanquen en una habitació, has de resoldre una sèrie d'enigmes en un temps determinat i després, quan acabes i pots eixir, pagues per viure aquesta experiència. Jo recordo perfectament la meva primera vegada en fer un escape room. Va ser el 17 d'agost del 2009 i em deixaren pels passadissos, vaig tardar prou més de l'esperat i a més, quan vaig arribar al final vaig pagar més de l'esperat en l'experiència. Havia anat a Ikea. Ara un poc més seriosament, el meu primer escape room va ser fa aproximadament un any i com tinc una ment molt inquieta i un cos un tant passiu, només eixir de l'habitació, que per cert vaig eixir en temps, vaig començar a pensar com podíem aplicar allò de l'escape room en un ambient educatiu. Aleshores, els convertís en un breakout edu, en el qual no cal tancar els alumnes literalment, encara que de vegades ens agradaria, i a més el que es sol caracteritzar per aquests punts que podem veure així. Us vaig a contar algunes experiències que he creat amb els meus breakout edus. El primer va ser fa un any aproximadament. Vaig tancar a 30 persones en 3 aules en un curs sobre marca personal en Urbalab Gandia i literalment van tindre que eixir de l'aula. La temàtica, la narrativa, parlava sobre un troià que estava destruint les marques personals dels alumnes i el virus, el troià, era Genomark. El segon vaig adaptar una calaixera, era per a un curs de storytelling i en el qual els alumnes haurien d'averiguar qui era l'assassí. Un periodista havia escrit un blog i els anava donant pistes en directe a través del correu electrònic. El tercer dels breakout edus era per a un curs en la Diputació de València sobre xarxes socials i el que vam fer va ser dividir els grups en 2 grups que treballaven de forma competitiva fins al final, que tenien que treballar de forma col·laborativa. En aquest cas era un grup de hackers que els anava donant pistes a través d'esta pàgina web. El quart és l'objecte final que han de desactivar és una bomba feta amb Arduino i la narrativa consta d'un virus letal que anava a vendre's en el mercat negre i que l'alumnat, el propi alumnat, és el que ha de recuperar a través de la pàgina web de virolab.ml. Esta activitat, com a tal, està pensada per a grans grups, d'acord? La caixa ISA arriba fins a 14 cadenats diferents amb les distintes proves i això ens permet tindre moltes proves i moltes persones que estan treballant al mateix temps, en aquest cas proves relacionades amb el món científic. I l'últim que he creat és un en línia, la narrativa parla sobre una acadèmia en la qual els alumnes aprenen a fer breakout edus. Tenen que entrar en distintes pàgines i el material didàctic com a tal està protegit per contrasenyes. Aleshores, si no encerten, no poden llegir el material. En quant a les fases, ràpidament, la primera d'elles és marcar-nos l'objectiu didàctic, sempre i fonamental. Després, treballar una narrativa que siga enganxadora i, per últim, pensar en un objecte final, obrir una caixa, recuperar un USB, i això serien les 3 primeres parts de les fases.
Seguidament, què és el que hauríem de fer? Pensar en les proves, d'acord? Pensar en una estructura lineal, senzilla. La primera prova ens porta a la segona a la tercera, i a més és convenient anar creant missions o reptes i a poc anar augmentant la dificultat de les proves. Seguidament, què faríem? Treballar el material, crear els àudios, els vídeos, les proves, retallar, pintar, d'acord? Faríem una taula de relacions, que ara en seguida us explicaré què és, com funciona i com podem fer-ho, i per últim provar, testejar i anar millorant cadascuna de les vegades que ho fem. Dos ferramentes que facilite per a poder treballar, en aquest cas, els breakout edus. En primer lloc, un Canvas, el de tota la vida, en aquest cas, amb les seccions de l'objectiu didàctic, la narrativa, la música, els distints tipus de proves, amb els pòsits que podem anar escrivint i anar treballant. I això és la taula que vos deia. Bàsicament la taula que és columnes on anem marcant tots els passos que l'alumnat ha d'anar fent. Això ens permet en un únic full tindre tota la informació i a més ens facilita molt el muntatge de cadascuna de les activitats. Mireu, això és un exemple, el que teniu ara sí, ahí està. Si vos doneu compte, el pas 1 comença amb un sobre damunt d'una taula. Dins del sobre hi ha un test, la qual la solució és el 312, que obri la primera caixa. Aleshores, nosaltres a l'hora de muntar és molt més senzill, comencem del final, i anem muntant-ho tot. Alguns consells, algunes qüestions. Calculeu que una activitat d'estes és convenient que dure al voltant d'uns 25-30 minuts. Anem a consumir un temps inicial per a explicar la narrativa, per a contar la història, i és convenient que els alumnes no se'n vagin tots espitosos a la següent classe, sinó que tornen a estar un poquet més tranquil·lets. Una altra cosa, és important treballar amb proves que es puguen tornar a reutilitzar, com per exemple un trencaclosques amb un codi QR dinàmic, i per tant podem anar canviant els missatges, o en la impressora d'eixa 3D que tenim en el col·le que no utilitzem, poder imprimir un críptex per a poder reutilitzar-lo, o el xifrat del César. Tots estem farts de la Jenny i el Joshua en algun moment. Aleshores és convenient, i podem fer-ho, tancar-los en una habitació. Damunt podem dir que estem gamificant i a més de tot això ens pagaran per fer-ho. Per tant, jo el que vos aconsello és que poseu un breakout edu en la vostra vida. Primer, abans d'acabar, molt bé per el Parlament Europeu per haver tombat la nova directiva del copyright. Deixaré en la meva web tota la informació, els links i demés, perquè ja sabeu, compartir és amor. Moltes gràcies. Gracias, Pepe. Ahora, antes de empezar, pasa si quieres. Recordaros que habéis cogido todos en la carpeta un pequeño sobre con algo escrito. Leed lo que tenéis escrito porque es una tarea que mañana recuperaremos, ¿vale? Eso es un paréntesis de logística que no tiene nada que ver con los pechacuchas, pero como recordatorio. Tenemos a continuación a Amparo Furio, que nos presenta su pechacucha sobre crea y gestiona tu marca personal. Amparo Furio es profesora del Centro de Integrado Público de Formación Profesional Batoy de Alcoy, de la especialidad de FOL, ¿no? De Formación y Orientación Profesional. Participa junto con Josep Aracil, Joan Calvo, María José Diago y Francisco García en el proyecto Crea y Gestiona tu propia marca personal, y su contribución al equipo es el entusiasmo, y de eso nos va a contagiar, ¿verdad? Buenas tardes. ¿Va? Buenas tardes. Os voy a contar cómo iniciamos nuestro proyecto Crea y Gestiona tu marca personal. Corría el año 16-17 y 3 profesores decidimos implementar esto de lo de la marca personal en el grupo de primero de grado medio de informática. Nos gustó la experiencia y al año siguiente decidimos continuar. Ampliamos a segundo y pedimos dotación económica. Bueno, aquí están los verdaderos protagonistas de la historia, que son los alumnos de primero y segundo de grado medio de informática, de sistemas microinformáticos y redes. Tened en cuenta también
que aquí estamos los secundarios, que son los profesores de FOL, inglés e informática. Ahora somos 5, pero pensamos ampliar al próximo curso en la plantilla, haciendo nuevos fichajes con la finalidad de ampliar el programa. ¿Cómo se construye? Bueno, me imagino que todos os estáis preguntando qué es esto de la marca personal, ¿no? A mí me gusta la definición que hace el fundador de Amazon, que habla de la definición como marca personal, aquello que dirían de mí cuando no estoy presente. ¿Y cómo se construye? Como podéis ver en la imagen, se construye pieza a pieza. Pero hay que tener cuidado, porque las piezas, la estabilidad de las piezas de arriba va a depender de la estabilidad de las piezas de abajo. Vale. La presentación del proyecto. Para nosotros es un elemento clave, es que el alumno sea partícipe. Para eso convertimos al alumno en el protagonista del proyecto. Para ello, ellos son los que diseñan y ejecutan el proyecto. En la imagen que podéis ver, son los alumnos de segundo que presentan al inicio del curso el proyecto a los primeros. Un segundo elemento importante es la identificación con el proyecto. Para ello, esa identificación para que ellos lo sientan como propio. Por ejemplo, en la imagen podéis ver el logo que crearon los propios alumnos. Se eligió por votación popular entre los presentados. Una vez que hemos destacado los elementos clave de nuestro proyecto, que son la participación y el sentimiento como propio, hablaríamos de la primera hilera de elementos de la marca personal, que es conocerse a sí mismo, ¿no? El alumno ha de preguntarse qué es lo que yo quiero ser de mayor, ¿no? Y hacerse una reflexión de quién es, qué es lo que le interesa, cuáles son sus actitudes. Para ello, diseñamos un taller de empoderamiento en el llamado Supergirls y Superman, en el que ellos se conocían a sí mismos y potenciaban su estructura. Tan importante como es conocerse a sí mismo, es importante conocer el entorno socioproductivo. Tened en cuenta que nuestros alumnos, el perfil de nuestros alumnos, es un alumno que viene de la ESO. Es necesario que conozcan los requerimientos personales y profesionales. Para ello, no solo hemos visitado empresas, sino que también nos han visitado profesionales del sector de la informática, que han abierto otras posibilidades como serían los peritos informáticos judiciales o el marketing digital. Una vez que hemos hecho la primera hilera, que sería el conocerse, pasaríamos a la segunda fase, que sería utilizar las herramientas. En palabras de Alfonso Alcántara, el Internet y las redes sociales ha cambiado el concepto de empleabilidad, con lo cual la premisa es que no busques trabajo, sino que el trabajo te encuentre a ti. Y para ello hemos utilizado el currículum social media. También, reforzando esa idea del currículum social media, hemos utilizado lo que sería la presencia en las redes sociales. Los alumnos crean su grupo de WhatsApp, su grupo de Twitter, y interactúan en las redes sociales generando una red de contactos profesionales. También hemos obtenido efectos no esperados, como sería el caso de la mejora de la competencia lingüística. El hecho de que un alumno tenga que sintetizar una idea, el hecho de que tenga que elegir el tipo de registro que quiero utilizar, ha supuesto una mejora en su rendimiento académico. Una vez que hemos dicho conocerse a sí mismo, el segundo paso, utilizar las herramientas, el tercero es generar contenido. Para ello hemos concurrido a concursos relacionados con el sector de la informática, App Inventors y Gamesonomy, con muy buenos resultados, un segundo premio y un primer premio en cada uno respectivamente. También, desde Batoy, somos conscientes de la importancia de la internalización de los alumnos. De hecho, 3 de estos alumnos se encuentran en estos momentos en Irlanda con una beca Erasmus. Hemos utilizado la red EURES y realizamos dentro del mismo proyecto un proyecto que era la búsqueda de empleo en un país de la Unión Europea, y ellos realizaban los preparativos para ir a una supuesta entrevista de selección de personal en la oferta que habían seleccionado. Y por último, poner en marcha, en palabras de Alfonso Alcántara, otra vez,
hablaríamos de proyecta aquello que ya sabes hacer. Y en ese sentido podéis ver que los alumnos están demostrando sus competencias. Por ejemplo, en la primera imagen es un taller sobre una herramienta Geisonomy que hizo en la jornada de puertas abiertas un alumno para los alumnos de cuarto y tercero de la ESO que venían a visitarnos. Y en el otro, yo estoy encantadísima con ese proyecto, que es que los alumnos de informática dieron un curso a otros alumnos del ciclo de animación sociocultural. Bueno, con todo esto, gracias. Gracias, Amparo. Bueno, estresante, ¿verdad? Esto de la pechacucha es que contagia los nervios. Ahora tenemos a una pareja de expertos, por lo menos el primero, Jaume, es pechacuchero habitual. El año pasado estuvo acompañándonos. A ver, espera. Bueno, ahora tenéis que coger. Vamos a sentarnos. ¿Cómo? Podemos sentarnos. Ah, ¿queréis sentarnos? Sí. Pero tenemos que verla. No, es que no se ve aquí, se ve ahí. Ah. El vídeo. Para dos plantats. Vale, pues sí. Plantats. Espera, el otro, dame el negro. Dame el... Vale, está ahí. ¿Con uno solo? ¿Con un micrófono solo? Sí. Sí, Vale. si el passem ja està. Vale. Bueno, como os decía, Jaume Llopis es, bueno, su formación es clásica, con lo cual aquí hay, es que yo soy profe de griego, por si alguien no lo sabía todavía, y él es de clásicas también, y eso une. Jaume Llopis es de clásicas, pero su trayectoria profesional ha pasado por sindicalista, por CEFIRE, por muchísimas cosas. Ahora está en formación de adultos, es director, ¿no?, de un centro de adultos y, bueno, junto a Cristina Llorens, que es diplomada en magisterio y en psicología y que trabaja también en la formación de personas adultas, nos van a presentar un par de experiencias muy interesantes sobre Erasmus Plus y Jocs Mathematics o algo por el estilo, ¿verdad? Bueno, pues empezáis. Bé, primer de tot presente l'escola. L'escola de formació de persones adultes és un centre que té un tipus d'ensenyament molt ampli, fem ensenyament reglat, fem programes formatius i tenim tallers que van des d'informàtica fins a baix de saló. La nostra escola és un referent a nivell del País Valencià. Van començar un projecte europeu que es diu Project Math Games i estàvem junt a un grup a tres països, Alemanya, Bulgària, Espanya, França, Grècia, Itàlia, Romania, Turquia i Xipre. El projecte ara us explicarà Cristina. Nosaltres arribem al projecte perquè el soci alemany ens busca, perquè nosaltres prèviament havíem fet un treball d'arreplegada de jocs populars tradicionals, que vam editar un llibre en un projecte d'innovació educativa i que ho teniu penjat en la nostra pàgina web tots els vídeos que vam fer de com es jugava i com... Li passa a Cristina. Bé, el projecte va dirigit en primer lloc als membres del grup d'aquest projecte i d'ahir es pensa traslladar al professorat d'Europa que ensenya matemàtiques a nivell bàsic i d'ahir arribaria als estudiants d'Europa que estudien matemàtiques. El projecte s'ha estructurat en 4 fases. La primera fase va ser la creació d'un compendi de jocs matemàtics. Són jocs tradicionals en un component matemàtic. La segona va ser elaborar una guia didàctica, després un curs de formació del professorat i, per últim, un informe d'avaluació que encara estem acabant. En el compendi n'hi ha més de 30 jocs amb regles, imatges, gràfics, etc. En la guia didàctica està la metodologia i les notes didàctiques per a posar-ho en pràctica. I en el curs de formació del professorat es va explicar als professors com utilitzar el material. El resultat de tot això han sigut, en el nostre cas, 4 llibres. El compendi en valencià i en castellà, que és el recull dels jocs tradicionals, i per altra part, la guia didàctica, també en valencià i en castellà. Estan en totes les llengües dels altres països participants també. Per què utilitzar els jocs? Perquè jugar comporta felicitat, perquè fomenta la creativitat, perquè
fomenta les relacions personals. Davant l'aprenentatge fomenta la motivació, promou la socialització i concretament en les matemàtiques també. En la guia didàctica estan tots els objectius i tots els jocs i quan uno vol desenvolupar algun objectiu pot buscar en quin joc el trobarà. Els objectius estan estructurats per diverses àrees en les matemàtiques, nombres enters, geometria, probabilitat, etc. La primera experiència que van tindre va ser en el curs 15-16. Vam agarrar uns grups de persones que teníem en el centre, el grup de persones neolectores, un castellà per a immigrants majoritàriament format per dones àrabs i un taller d'informàtica. Els jocs triats per nosaltres com a aportació a aquest material va ser el joc del 15, el 7,5 i el NIM. Vam estar jugant en aquestes persones i en les persones de neolectors, de castellà per estrangers i del taller d'informàtica, i vam aconseguir un resultat positiu perquè van aprendre tots els jocs, es van ajudar uns a altres durant el procés i a nosaltres ens va ajudar per elaborar la guia didàctica. L'any següent ho vam aplicar als alumnes del graduat, del GES 1 i del GES 2. Vam crear una optativa que es deia Jocs Matemàtics i en aquesta optativa els alumnes van disfrutar molt, la veritat. Van aprendre matemàtiques, van crear ells tots els materials que necessitaven per als jocs i van aprendre un poc de la història del joc, les regles, es va preparar també un full d'avaluació per a cada sessió. I aquests alumnes van voler fer una aportació a l'escola i és que durant la setmana cultural a nivell comarcal de centres d'adults van fer un taller. El taller anava completament a càrrecs d'ells, ells ho van organitzar, ells van elaborar els materials, van fer els cartells, van fer el muntatge de l'aula i van tindre molt d'èxit perquè quasi tots els alumnes de l'escola van passar una estoneta a fer aquest taller. Finalment vam fer a nivell de País Valencià i mitjançant el CEFIDE de Gandia vam fer un curs de formació per al professorat que va voler apuntar-se a aquest curs de formació. Es va fer així a Cocentaina, a la Casa de Joventut, i va ser una jornada lúdico-educativa molt interessant i molt agradable. Hem tret el taller al carrer també en les trobades d'escoles en valencià durant 2 cursos. Hem fet els jocs matemàtics a la trobada i també ha tingut molt d'èxit amb els alumnes que passaven per la trobada i que es quedaven allí enjogassats amb els jocs. Finalment, aquest curs hem estat a Xipre, hem fet també un altre curs de formació de professorat i en el qual el professorat anava rodant i anava explicant els jocs, nosaltres érem els professors i els alumnes al mateix temps. I després de Xipre vam anar a Alemanya i vam tancar el projecte. Això ja és el tancament del projecte, l'avaluació ha sigut molt positiva, estem acabant de tancar tota la paperassa que està fent Cristina i ja estem barrinant a veure si farem un altre projecte per a sempre que puguem, el més prompte que puguem. Tota la informació la podeu trobar a la nostra pàgina web, tenim un enllaç al projecte Erasmus+, podeu descarregar tots els materials, tot i que ens hem dut uns quants exemplars en paper perquè després qui estigui interessat se'l poden dur i el resultat és juga i aprèn matemàtiques més fàcilment. El nostre projecte t'ajudarà. Moltes gràcies. Gracias, Jaume y Cristina. Seguimos con la formación de adultos porque ahora los siguientes son también una pechacuchera experta que es María José Chordá y su compañero Guillermo Jorques. María José la conocéis por las redes mucho, muy activa en muchos proyectos. Ahora, junto a su compañero, que no es de lengua como María José, sino de FOL, han hecho una experiencia en formación de personas adultas y nos la presentan
así. Muy bien, vale, pues nada, como ha dicho Ana, aquí estamos Guillermo, profe de FOL, en ciclos normalmente, y yo, María José, profe de castellano en secundaria normalmente. Este año, por azar, nos juntamos en la FPA Torrent, ¿vale? Impartimos docencia allí y decidimos, por afinidades educativas y de forma de entender la educación, hacer un proyecto, el Ponte en mis zapatos. Este proyecto, a partir de una reflexión escrita por medio de una carta a el yo de los alumnos de 70 años, intenta que ellos, digamos, pues intenten pensar y ver a ver qué puede pasar cuando ellos tengan esa edad, a nivel laboral y personal. Aquí estos son nuestros alumnos, ¿vale? Son alumnos de GES 1 y GES 2, ¿vale? Estos alumnos de GES 1 y GES 2 vienen cuando ya han fracasado en secundaria, ¿de acuerdo? O sea, son alumnos bastante especiales, muchos de ellos de entre 17 y 20 años, ¿vale? Y después también incluimos a las personas de alfabetización, que yo daba clases, ¿vale? Entonces, nuestro proyecto tiene o se basa en 3 premisas. Por una parte, la interrelación entre los alumnos, ¿vale? Porque digamos que todas las FPAs tienen un gran potencial humano y pensábamos que era muy interesante ver a ver qué sucedía ahí. La inclusión, ¿vale? Porque también tenemos mucho alumnado extranjero. Entonces era muy interesante también pues empoderarlo y que dijera sus cosas. Y por otra parte, pues bueno, siempre la interdisciplinariedad y el currículum darle un sentido. Bueno, en este caso por medio del ABP. Tranquila. Yo, como profesor de FOL, de formación de orientación laboral, entro en el centro de FPA por primera vez y encuentro una serie de recursos incalculables para mí, de gente que busca trabajo y gente que ha esperado que su marido se muriera para poderse apuntar a la escuela de adultos. Entonces, estos recursos yo los veo súper potentes para ponerlos unos enfrente de otros y hacemos una orientación profesional, me voy a alfabetización o en español para extranjeros y le digo, María José, aquí hay que hacer algo. Desde el equipo directivo nos dicen, haced lo que os dé la gana, que ahí tenéis carta blanca. Y empezamos a crear este tipo de concepto de decir, ¿y si intentamos interrelacionarlos? Lógicamente la gente se asusta, porque aquí les dices, tenéis que estudiar, y te giras y dices, ¿sabéis estudiar? No saben, porque eso están ahí. Entonces les aprendes el Google Drive, les enseñas a utilizar herramientas de Drive con un buzón que tiene que ser físico porque ellos no creen aún en Google Drive. Entonces compramos una caja, la tenemos en la sala de profes, vienen ahí a dejar sus cartas y les hablamos de, primero vais a escribir de manera manuscrita, papel, boli, vuestra carta a tu yo de 70 años. Vale, y aquí tenéis una de las cartas, ¿vale? Una de las, pues, tantas cartas que recibimos y, bueno, estas cartas fueron a mano en un principio, se revisaron, se volvieron a dar, se volvieron a corregir las faltas, etcétera, etcétera. O sea, todo muy rudimentario y manual. Después ya se pasa un poco a que utilicen el mail, que utilicen simplemente que sepan escribir una carta, ¿vale? Y que nos la sepan enviar, que eso ya fue mucho. Entonces, estas cartas fueron súper interesantes, emotivas, los alumnos se volcaron muchísimo, ¿vale? Y este es el momentazo en que todo aquello nos juntamos todos y leemos las cartas, ¿de acuerdo? Ahí veis, está Nayat, una de mis chicas de alfabetización, que después de leer las cartas, ellas sí que, digamos que hablaron de su vida laboral y de su vida personal, de lo que les ha costado pues llegar a donde están, ¿vale? Y ya os puedo decir que son unas currantas espectaculares, ¿vale? Y para poder concluir esta jornada de lectura de cartas, lo que hicimos fue crear una jornada de Orientat y Camina, donde íbamos a crear conciencia, ¿no? Es decir, ponte en mis zapatos, mira esta persona que es extranjera, que ha venido a España pensando que se va a comer el mundo y es súper feliz limpiando escaleras y tú no quieres ni limpiar escaleras por lo que hablábamos antes, ¿no? De los valores que desprestigiar las profesiones. En esta jornada leyeron las cartas, se creó una densidad tremenda, llorando los que leían, llorando los que escuchaban, los alumnos se quedaron un poco alucinando de decir, joder, con todas las posibilidades que tengo yo y no las aprovecho. Entonces, aquí lo que hicimos es parar un poquito la jornada porque fue muy emotivo todo, muy empático, se empoderó a la gente que estaba contando su experiencia, los alumnos tomaron conciencia y delante de ellos sentamos a todos los organismos que habían en Torrent. Oficina de Juventud, IDEAT, que son oficinas que ayudan a ofrecer cursos no solo de formación reglada, sino no reglada, y enseñarles caminos. Ellos nos dieron un feedback luego, que trabajaron con María José, a través de vídeos, de decir, ¿qué ha sido para mí la jornada? Muchos de ellos... evaluación.
En la evaluación, muchos de ellos pudieron hablar con jefes de estudios de institutos que vinieron allí porque querían estudiar ciclos formativos y era, te voy a orientar, pero no te voy a orientar en plan, ale, ves ahí fuera y busca el instituto. No, te traigo un instituto, aquí tienes una profe que te va a guiar. Esto lo que hizo fue empoderar tanto a los ponentes de alfabetización, que decían, vaya, mi historia al final ha valido de algo. Los que estaban ahí escuchando pasaron a la acción, que más del 20% de alumnos de escuela de adultos van a estudiar ciclos formativos a partir de ahora. Vieron que tenían una oportunidad real, en un entorno real y que dependía de ellos. Y en definitiva que aprendieran y cogieran herramientas para llevarse ellos a su trabajo diario y decir, no, es que el graduado no depende de mí, sino depende, o sea, no es una cosa que necesite que me van a dar ellos, sino es que lo necesito para poder estar dentro del entramado. Con esto recuperamos a la gente que volvieron al sector a la parte educativa y también lo que hicieron fue que cuando vean un inmigrante por la calle, que no lo vean y lo vean como una persona que ha venido aquí a quitarle un trabajo, sino que esa persona ponte en sus zapatos, entiende qué está pasando y tráelo y respétalo y a una de las malas ayúdalo. Y más o menos ese es el proyecto que trajimos. Muchas gracias. No sé. Gracias, María José y Guillermo. Qué chulo. ¿Eduardo ha llegado? No. Vale, vamos a pasar rápidamente. No miréis, ¿vale? Ahora vamos a empezar con Jorge. Jorge Paredes es maestro de educación primaria con la especialidad de educación física y psicología, pedagogía terapéutica. Eso es. Bueno, nos va a explicar una experiencia de su cole, el CEIP Rosa Serrano de Paiporta. Y bueno, ahí tiene la palabra. Buenas tardes. A ver, somos el Colegio Rosa Serrano de Paiporta, un colegio que surge en el 2007 debido a que las instalaciones de la localidad eran insuficientes. En un primer momento peligra tanto la desaparición de aulas como la desaparición del centro en su totalidad. Y entonces pues nos planteamos un cambio, ¿no? Es decir, que debíamos de hacer algo. Este cambio lo que ha proyectado que en estos últimos 2 años hayamos adquirido pues 2 premios nacionales. El cambio es a partir de una nueva metodología y de una nueva implicación de las familias. Uno de ellos es con el LOBA, que es la ópera como vehículo de aprendizaje, en el que es un aprendizaje basado en proyectos, en el que se potencia el desarrollo integral, es parte del nivel de desarrollo y el nivel de conocimiento del alumnado y al final es un reto en común. El primer paso es hacer un contrato, es decir, hay que potenciar el compromiso, en primer lugar, de todo el alumnado y posteriormente, cuando el alumnado firma, debe de ese contrato, junto con una carta, se le da a las familias para que también lo conozcan y posteriormente vengan al centro. Importante, cohesión de grupo, es decir, para poder llevar a cabo este proyecto se debe de potenciar la cooperación. Todos los días se empezaba cantando una canción del Congo, que es la canción del Olele, en la que nos dice que para poder conseguir las metas deben de remar todo el mundo de manera conjunta. Una vez se trabaja la cooperación, el siguiente paso es el extraer las emociones o los sentimientos de todos nuestros alumnados. Puede ser, por ejemplo, a través de estas 5 preguntas. También hay un día que traen un objeto personal que para ellos es muy importante y deben explicar el porqué. El siguiente paso sería la visita de expertos, es decir, estamos creando una ópera desde cero. Vienen los diferentes profesionales, les enseñan sus profesiones y lo importante es que para poder conseguir esta ópera desde cero es importante todas las profesiones igualmente. Entonces, una vez cada uno de ellos elige entre 3 profesiones y posteriormente hay un día en el que se abre y en función de esas 3 profesiones le toca una, ¿vale? Que es el día en el que se hace pues la gran fiesta de inauguración y en el que también se ha elegido el logo. En este caso, cuando lo realizamos con 2 clases de sexto, en el que en el alumnado no había una buena convivencia, ellos decidieron que el logo tenía que ser a mi lado. Bueno, a partir de ese momento en el que ya están decididas las profesiones, pues en cada uno de ellos debe de organizarse en su profesión. Nosotros, como eran 2 clases, lo dividimos en 3 grupos, es decir, cada vez que se tenían que juntar, estamos hablando de un proyecto en el que está implicado educación física, música, plástica, lengua valenciana y lengua castellana. Se dividían por grupos y tenían que empezar a funcionar. Había veces que eran 4 grupos, importante, tanto grupos como profesores.
El LOBA es un proyecto mundial. En Valencia tuvimos la suerte de que se empezó a realizar gracias al Palacio Reina Sofía y entonces pues, nos invitaron a poder verlo. ¿Qué decir, no? A través de este proyecto se potencian todas las inteligencias múltiples, no voy a hablar de la musical, destacaría la intrapersonal, es decir, se potencia la autoestima de uno mismo, conoce sus posibilidades y aquellas cosas que le cuestan más, y posteriormente interpersonal, es decir, el poder trabajar esa empatía, el poder trabajar de manera conjunta. Importante, hemos dicho que es un trabajo de todos los profesionales. Relaciones públicas, se tienen que buscar la vida. Estábamos hablando de niños de sexto, se tienen que buscar la vida para sacar dinero. Sí que lo introducimos dentro de un proyecto de innovación, pero posteriormente ellos deben de buscar sponsors. Me gusta poner esta foto porque dificultades surgidas. Desde el primer momento le vendemos tanto al alumnado como a las familias que esto no es un reto fácil. Esto es un reto en el que van a haber muchas dificultades, pero que si todos están juntos las van a ir superando. El día de la estrena, habíamos hablado que la compañía se llama A Mi Lado y la ópera es Operación X. Estamos hablando que tiene una media de 30 minutos, en las que se intercala momentos de música con momentos de teatro. Pues nada, pues podéis ver ahí los sponsors. Posteriormente, este año, nos vino la maestra de música, que es la jefa de estudios, y nos plantea que hace 2 años lo habíamos hecho, que lo quiere volver a hacer. Pero este año lo quiere hacer con alumnos de 5 años. Yo me quedo así un poco, los maestros de infantil, y dijimos, ¿cómo? Bueno, se ha hecho y nos ha sorprendido de la gran implicación del alumnado y que enseguida quisieron ser protagonistas. Volvieron a venir los profesionales, sí que es cierto, estamos hablando de alumnados más pequeños. Estos profesionales no vinieron una vez, es decir, había un trabajo continuo. Estamos hablando de que se hicieron vestuarios, pues cuando se tenía que coser habían papas que venían, habían costureras que estaban. Estamos hablando de que lo hemos adaptado a 5 años. De aquí yo hablaría de que este proyecto potencia las 3 P's. Que todo el alumno esté presente, que todo el alumno participe y que todo el alumno progrese. Es decir, yo creo que como proyecto en sí es descomunal, además de que se potencia la autonomía, se potencia la convivencia. Yo os animo, es decir, hay formación en el CEFIR en relación a este proyecto. Igualmente, relaciones públicas, alumnos de 5 años llamando a la prensa y la prensa se quedaba diciendo, ¿cómo? En este caso el Levante vino, les hizo la entrevista. Si ponéis Proyecto LOBA, Rosa Serrano, podéis ver ellos hablando. Si hubiera sido otro tipo de congreso o jornada lo hubierais visto. Esto es el díptico, que lo hicieron con la ayuda de las profesoras. También hicieron una carta que la enviaron a la corporación municipal, a los CEFIRES, a los sindicatos, y muchos de ellos vinieron. Y bueno, en este caso que estamos hablando, este es el día de la inauguración. Lo que les decimos es que disfruten de su momento. Es decir, ellos son los principales responsables y los protagonistas. Los maestros lo que hacemos es, junto con todo el público, sentarnos y disfrutar de lo que han hecho. Por último, deciros, pues bueno, 3 frases. La primera de ellas es que si el plan A no funciona, en el abecedario quedan 26 letras más, es decir, que os animéis. La segunda es de Einstein, la locura es seguir haciendo lo mismo y esperar resultados diferentes. Sí. Y la última, la educación no es llenar un cubo de conocimientos, sino es generar esa llama en todo nuestro alumnado. Nada, muchas gracias, y estos son los 2 logos de... Es que había tenido un pequeñito problema, pero ha llegado ahora. Eduardo Millán nos va a hablar de realidad virtual. Él es profesor de informática en el IES de Bocairent y lleva impartiendo clases durante los últimos 4 cursos. Es ingeniero de telecomunicaciones y está preparándose ahí unas gafas, un mando y cogiendo el micro, o sea que ya. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? En realidad yo vengo a contaros un proyecto basado en realidad virtual y aumentada. Os puedo empezar a decir que el material que vais a necesitar es lo que veis en la foto, excepto la bicicleta. En la bicicleta no hace falta. Y bueno, esto es un proyecto de experimentación. Es decir, nos lanzamos a ver cómo funciona todo este mundo de la realidad virtual
y cómo se puede integrar con otras materias, ¿de acuerdo? Y lo que queramos es innovar. ¿Pero qué es innovar? ¿Qué es para nosotros innovar? ¿Es buscar tecnologías futuras? ¿Es buscar lo último? ¿O es realmente lo que estamos haciendo todos los que estamos aquí? Que es preocuparnos por introducir nuevos recursos didácticos y ver cómo los podemos integrar. Esta integración es importante que sea sencilla, que es nuestro trabajo. Nosotros nos vamos a buscar la vida, no vamos a inventar nada, pero vamos a ver lo que hay hecho y vamos a hacer que eso sea sencillo para poderlo implantar en las aulas. Sabéis que hoy en día el uso de los libros es cada vez más reducido. Entonces vamos a poder encontrar material en Internet. Conocéis los MOOC, que son los cursos abiertos en línea. En Educalab tenemos a Alicia Cañellas, que está liderando este tipo de proyectos. Son proyectos que están abiertos. En Scholartic vais a encontrar también material de otro autor, pero los cierran. Cuando acabas el MOOC se cierra. Y en el Cefire, pues también, gracias a Guillermo Medrano, vamos a encontrar más proyectos. La realidad virtual no es una tecnología que tenemos ahora, que es reciente, sino que ya data del año 1840, donde Charles Wheatstone empezó a trabajar con imágenes estereoscópicas, que son dos imágenes puestas una al lado de la otra, en las que se desplaza una respecto a la otra y hace un efecto de 3 dimensiones. La realidad aumentada, en su caso, es coger la realidad que tenemos en esos momentos y añadir información. Proyectos típicos, pues Google Glass. No obstante, tenemos que tener en cuenta una serie de precauciones, como las edades de los alumnos, el tiempo de exposición, qué es lo que van a ver en las gafas, porque eso no puede ser muy estridente. Si los niños pues, son muy capaces de ser impresionados, pero hay que ir con cuidado. Material que podemos empezar a utilizar, que nos recomienda Google. Google tiene un proyecto que se llama Google Cardboard, que dice que no tiréis las cajas de pizzas y hagáis las gafas de realidad virtual de cartón. Pero nosotros encontramos un modelo recomendado por gente que había ya experimentado realidad virtual por un precio muy módico, no voy a hacer publicidad, y que además incorpora un mando que facilita lo que es la utilización de las gafas. Las gafas de realidad virtual lo que intentan hacer es meterte en una realidad inmersiva, es una realidad alternativa hecha por ordenador y se utilizan sensores, el sonido y la vista, ¿no? Con el mando pues tenemos un sensor más. Y otra opción que tenemos es, si tenéis impresora 3D o si no la tenéis, también se puede hacer, la podéis encargar a imprimir. O sea, la podéis hacer en el centro si tenéis impresora, hacéis el diseño, vuestros alumnos los pueden hacer, o coger uno y modificarlo, pues ponerle orejas si quieren, o mandarla a imprimir, ¿no? Y necesitamos también un móvil. Y aquí es donde viene un poquito de problema que tenéis que tener en cuenta, es lo que a nosotros nos ha pasado, que es el problema del giroscopio. Es un sensor que viene con el móvil, pero ¿qué ocurre? Que hay muchos móviles, casi la mayoría de los que tenemos aquí, por desgracia no lo tienen, pero si os gastáis un poquito más de dinero, comprarse un iPhone, no. Los móviles que ya están saliendo al mercado ya vienen con giroscopio, pero los que tienen vuestros alumnos hoy en día es posible que no lo incorporen. No obstante, gracias al mando y gracias a otro tipo de facilidades que nos dan las aplicaciones, se pueden utilizar. Vale, ¿cuál es el enfoque de las tareas que van a hacer nuestros alumnos? Por una parte está la parte de consumo de aplicaciones, consumo de material, y otra la parte de creación. En la parte de consumo hay un montón de aplicaciones que pueden descargarse y probar. Hay juegos, que a eso les gusta mucho. Hay pues aplicaciones que te llevan por dentro del cerebro, por ejemplo, o dentro del cuerpo humano. En fin, podemos ir pensando en otras materias donde lo podemos integrar. Y luego, si pasamos a la parte de creación, en realidad aumentada, por ejemplo, tenemos los códigos QR y pueden pues QRear el instituto, que es lo que les dije yo, y pueden empezar a ir poniendo códigos por todo el instituto, ¿no? De manera que sea útil para ellos. Yo el ejemplo que les hice fue el campeonato de fupito del instituto, pues que puedan con el móvil entrar y ir a votar, ¿no? Votar cuál es el equipo que creen que va a ganar. Otra actividad, dentro de las más básicas, es hacer fotografía en 360 grados. Nos vamos a topar otra vez con el problema del giroscopio, pero podemos hacer fotografía panorámica, que es la que vais a ver aquí.
Son fotos que ahora son estáticas, pero si entramos a los enlaces donde están colgadas, podemos ir dándoles la vuelta, ¿no? La que peor salía fue la que hice yo de ejemplo, pero bueno, es típico, ¿no? Ellos siempre nos ganan. Y otra actividad que tiene mucho que ver con la tecnología, con nuestros compañeros de tecnología, como os digo, podemos integrar todas estas actividades con otros compañeros, es crear figuras en 3D, por ejemplo, con programas como Tinkercad, hacer nuestro diseño y podemos ver ese diseño con las gafas 3D. Y podemos hacer que esa figura sea todo lo grande que queramos, del color que queramos, con el fondo que queramos, gracias a aplicaciones como Sketchfab. Aquí tenéis ejemplos de creaciones que han hecho nuestros alumnos. Hay algunas de ellas que son imágenes estereoscópicas y que podemos ponernos las gafas y verlas en 3 dimensiones, ¿no? Y en definitiva, mi intención aquí es empezar a animar a la gente, y si no lo habéis hecho ya, a utilizar la realidad virtual en vuestros aulas, en cualquier materia, y deciros que, bueno, queda muchísimo por hacer todavía y la imaginación no tiene límite. Así que hay que ver el mundo de la educación de otra manera. Gracias, Eduardo. Ahora viene un chico guapo. Es un profe de formación profesional, profe de informática en el IES La Estació de Ontinyent y es promotor del primer Innovar, pero Innovar con B, porque es una reunión en un bar para hablar de innovación educativa, el primer Innovar de la Comunidad Valenciana, ¿no? Y nos habla sobre My Class Game. Sí, vamos a ver com va l'assumpte. Bueno, vaig a parlar en valencià, val? Que me trobo millor. Lo de guapo és que Dani m'ha passat un missatge este matí, dis-me algo de tu, i jo li dic 4 tonteries i dic, alias el guapo, però li ho va dir de conya, i el tio va i cago en la mare que va bo, no passa res. Val, jo vaig a parlar un poquet d'un projecte que porto fent des de fa 2 anys, quan vaig descobrir això de les noves metodologies. Vaig començar a veure que la gamificació era bestial, en el tema de començar a enganxar a la gent. Vaig veure que aquesta gamificació, treballant per projectes, permetia fer que els alumnes tinguin un sentit al que se li estava fent, i l'aprenentatge cooperatiu ja, muntant el treball de projectes cooperatius gamificats, jo crec que és la panacea un poquet. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que vaig començar a veure ferramentes, Classcraft, ClassDojo, el Trello, Abitica, Kahoot, Wix, fulles de càlcul. Jo tot això, cada volta que intentaves fer una gamificació et tornaves loca. Entonces vaig dir, vaig a fer millor la meva aplicació. Vaig començar a programar, a investigar, soc informàtic, estic un poc flipat en aquestes coses, entonces vaig començar a fer una aplicació pròpia, que li he dit My Class Name, que bàsicament el que consisteix en crear classes, val? Fixeu-vos que ahí pots entrar, quan te registres com a professor, entres, crees la classe, te dona a la classe un código que és el que podrà accedir l'alumne. Una volta dins, els alumnes pots donar-los d'alta i els alumnes van a tindre una sèrie de punts que se poden donar, fan que n'hi hagi competitivitat. I al mateix temps es poden crear grups entre ells per a poder continuar treballant i cooperar per a guanyar aquests punts. Fixeu-vos, un alumne té el seu àlies, el seu nom, els nivells que poden anar adquirint a mesura que van pujant de punts, punts d'experiència, que són els positius, els de salut, que són els que perden si fan alguna cosa rara, insígnies i monedes. La idea és que l'alumne senta que pot avançar i que va competir un poquet contra la resta dels companys. Entonces, una cosa que els agrada molt són els events aleatoris, els esdeveniments aleatoris. Això tots els dies, quan arribi a primera hora del matí, llança un event i, per exemple, em diu ballar un grup, cantar un grup, una marxa mora, jo què sé, un acudit. Doncs si en classe 2 minuts fan el tonto, se ho passen que te cagues, i al final entren en la classe ja en una altra forma de fer les coses. Els comportaments, aquests són els positius. Podem fer estudiar en casa, ajudar companys, se poden associar també a les competències i ficar els punts que poden guanyar per cada volta que registres. Els negatius, els que no vols que tinguin, pots arribar tard, insultar. Si perden tots aquests punts, castig. Què li pot tocar? Que ells que fem un ball davant de tota la penya. Entonces, bé, és passar-s'ho bé, però al mateix temps
fer que tots estiguem en plan bon rotllo. A veure si canvia. Si uno perd, és quan se li penalitza un poquet. Que, per exemple, és fer un treball al dia següent, res, si té sort. Estos events són aleatoris, és a dir, quan li cau que ha perdut tota la vida, entonces li deixa una penalització aleatòria. I cantar. Així n'hi ha uns quants exemples. Això, si li demaneu als alumnes que vos donen idees, aneu a flipar. N'hi ha una tenda, per exemple, per cada punts d'experiència que se guanya, poden guanyar euros que se poden utilitzar en l'aplicació. Eixir al servei, escoltar música mentre treballes, canviar l'avatar, el que vosaltres vulgueu. Demaneu. I llavors van guanyant punts i si volen fer alguna cosa, alguna propietat, entonces tots els dies el vento, fixeu-vos, eixir de fer una marxa mora, això és, almenys en esta zona que és un poquet d'això, se ho passen, enseguida trobeu gent, podeu elegir estudiants aleatòriament, grups, penalitzacions, frases, jo també intento incorporar frases que puguen motivar a l'alumnat, després podem fer que reflexionen sobre alguna cosa que puguen fer. Insígnies, si potser un xaval ha sigut el millor ajudant a uns companys, presentar un treball, el primer presentar un treball, el més treballador de la setmana, això són punts addicionals que al final van acumulant. Este és l'historial global en el que ahir no es veu molt bé, perquè si esteu de l'última fila, no va flipar allí, fica tots els estudiants, l'avaluació, els comportaments que han fet i els punts obtesos. I llavors això al final va acumulant-se en cada alumne i al final sempre tindrà el seu alumne, els seus punts, etc. Per exemple, si jo entre en un personatge i li dono l'XP, m'apareixeran com incrementar l'XP, estudiar en casa o ajudar. Si marque una d'aquestes opcions, automàticament se puja, automàticament se canvia i entonces tots, hòstia, jo vull que estar el primer, doncs ahí tots barallant-se per arribar al primer. Són formes, al final és qüestió de buscar aquest tipus de competitivitat sana fent que cadascú pugui brillar en alguna cosa. Els bons alumnes van a brillar perquè van a treballar molt bé i altres n'hi ha que buscar les formes. També hi ha la possibilitat de clavar missions i reptes. Les missions són treballs, els reptes són normalment associats a Kahoot, a exàmens, i podem fer que cada alumne, quan punxes, pugues veure el que té les notes que li has associat a cada treball o missió, les insígnies que han guanyat i el seu historial de lo que han anat fent. És una forma de... Jo soc molt vago per a registrar tota la informació de tots els alumnes. Això fer-ho tots els dies, en classe, mentre ells estaven treballant, me costa res i al final, quan acaba el dia, és que tinc fins la nota que m'han fet. Està en construcció, sempre estic programant. Ara estic intentant fer que se puguen incorporar diversos projectes en mateixa classe, que hi hagi un diari d'aprenentatge individual, un quadern de grup, una ponderació en funció dels tipus de punts, però vull clavar el tema de les narratives, el Kanban. Què aconseguim? Bon ambient, motivació, implicació, treball cooperatiu, una avaluació formativa que servisca per a que ells es donen compte per on tenen que tirar, treballar valors, empoderar, i mireu com estan. Aconseguir aquest tipus de coses, aquests tres alumnes van presentar un concurs fa 2 setmanes i van quedar, de 40 persones van quedar el primer, el segon i el tercer. Entonces, això ho tens tot. Moltes gràcies. Jo crec que si la gent són els que junts anem a canviar el món. Entonces, encara que costi poquet a poquet, al final ho aconseguirem. Vinga, gràcies. Gràcies, Juan. ¿Dónde está? Va nuestra salvaje en particular. Empezábamos la mañana con un novador de pro y vamos a terminar el día con una de nuestras novadoras insignes, que es Linda Castañeda. No hace falta que diga mucho de ella porque te colarás y contarás algo que no deba contar. Efectivamente, con lo cual yo os voy a dejar con esta presentación que solo ella sabe de qué va, porque yo no sabía ni el título, o sea... Yo tampoco, de hecho he pensado en otro título. Pues ahora estás para cambiarlo. Adelante. Muy buenas tardes. Yo soy Linda Castañeda y quería hacer un pechacucha porque hay una cosa que me preocupa muchísimo y es la tendencia caníbal en la que hemos caído. ¿En dónde? En el Twitter. El Twitter es el sitio donde éramos... Yo estoy en el Twitter desde que Twitter pasaban bolas de heno y no había nadie. Y si alguien nos seguía nos daba un poco de...
repelús, era como, ay, un señor me sigue. ¿Por qué? Y ahora todos estamos a por ellos. Es que responde no sé qué, pues yo voy y yo me ofendo. Y yo estoy enfadado. Y si alguien dice algo, estamos esperando que alguien diga algo para ir a por él. En primer lugar, a por los gurús. Que tú tienes pinta de experto y que vienes de experto, no, perdona, experto no es nadie, entonces ya seguro que no das clase y seguro que no tienes alumnos y seguro que si los tienes no son tan malos como los míos o no son tan duros, o las condiciones de tu centro, ¡buah! Los de la universidad, si los de la universidad no hacéis nada y los de secundaria seguro que tú tampoco, menos, pero ¿lo haces gratis? Porque si cobras, que tú cobras, claro, te estás enriqueciendo. Aquí está este que me va a vender algo porque seguro que si le han pagado por hacer una charla es porque de eso vive, de darme charlas. Si fuera gratis no tendríamos ese problema. O sí, o no. Cuando has dicho eso, eso lo has dicho por mí. No. El punto 3 y 5 como para no ofenderse. Como para no ofenderse del punto 3 y 5. Y del 4 y del 2. Porque no, eso ha ido por mí, así que yo me ofendo. No. Eso que ha dicho Linda lo ha dicho por mí. Yo ayer dije yo me ofendo. Yo me ofendo ¿por qué? O eso, no, pero yo no me ofendo, pero es que eso ya lo dijo, eso ya, mira, en el año 2010 ya lo decía, cuando Potachov hizo no sé qué, eso ya lo hizo, eso ya lo inventó Potachov. ¿Tú qué me vienes a contar? Si eso ya lo dijo Jordi Adel, que precisamente no está aquí esta tarde. ¿Dónde está? Se nos ha perdido. Ya lo dijo, ¿para qué lo vamos a decir? Porque al fin y al cabo, si Freinet levantara la cabeza, si Montessori levantara la cabeza a todas estas nuevas modas, si todo eso ya se inventó. Señores, ¿por qué estás haciendo ese viaje, la ópera, ahora ópera? Si eso ya estaba inventado, si Montessori levantara la cabeza nos enseñaría lo que de verdad son las verdaderas didácticas a principio de siglo. Yo para hacer lo mismo que hacíamos a principio de siglo, yo para eso no voy. ¿Para qué voy a innovar? Si total, eso son solo modernidades. Eso solo es una cosa que a ti te rellena el momento, pero yo soy un clásico. A mí mis papeles, que para eso pensar se piensa con lápiz y papel. Todas estas modas nuevas que se te han ocurrido a ti, yo también las hacía. ¿Qué haces tú? ¿Un blog? Bueno, yo tengo 2 blogs, lo que pasa es que los cerré, porque ya lo había hecho, yo también lo hago. ¿Tú qué gamificas? Yo también gamifico. ¿Yo qué? Yo les doy estimulitos a mis estudiantes, les pongo una estrella dorada y ya lo he gamificado. Porque eso seguro que es un invento de los pedagogos. Esto se les tuvo que ocurrir a los pedagogos. Esta ABP, otro acrónimo más. Porque la ESO, la EPO, eso todo se les ocurrió a los pedagogos. Que los pedagogos están ahí para martirizarnos. ¿Tú qué eres, pedagoga? Seguro que estás ahí para martirizarnos. La de pedagogía. ¿Ha venido la de pedagogía o no? Tú lo que pasa es que lo que quieres es vendernos tu ideología. Porque si esta mañana lo decía por aquí nuestro salvaje Tony, si es lo que se lleva en nuestro gobierno, eso mola, eso es educación para la ciudadanía. Si no es ideología, seguro que nos están intentando dogmatizar. Y si te hace falta, pero viene otro, este es otro que aparece en internet, mirad, no os preocupéis por el fracaso, yo tengo la solución, te gamifico. Que tú no sabes no sé qué, yo te flipo. Que tus alumnos fracasan, yo te gamifico o te hago, con perdón, pero te hago un esquí. Que con eso que yo voy a hacer, sí que se van a hacer las cosas. Nos falta mucho, ole tú. Ole tú. Ole tú que has hecho tu primer blog y que lo estás haciendo con tus estudiantes y nunca habías hecho uno. Ole tú que te has atrevido. Ole tú que lo has intentado por primera vez y que no estabas en toda esta película y que te has hecho tu Twitter hoy. Ole tú. Nos falta darnos cuenta que cuando le dan un premio a un compañero es porque ha hecho algo muy bien. No hace falta comérnoslo porque le han dado un premio y que cuando a alguien le den un premio de pronto se convierte en el enemigo número 1 en Twitter. No hace falta. Porque además si hago algo bien y alguien me premia, por fin alguien me da una palmadita en la espalda, viene otro y me dice, ¡ah, te han premiado! ¿Cómo te han premiado? Pero no olvidemos que detrás de cada uno de esos premios va algo, sobre todo detrás de quien lo da. Nadie da duros a pesetas. Algo viene detrás y alguien no está haciendo su trabajo. ¿Quién nos está dando las palmadas en la espalda y por qué otros no nos las están dando? ¿Por qué no hay eso? Hemos entrado en una dinámica terrible,
Yo entiendo que hay razones para quejarnos, muchas. Hay muchas cosas que podríamos tener mejor, que podríamos hacer mejor, que otros podrían hacer mejor. Pero podríamos salir de aquí, podríamos salir de esta vorágine caníbal entre nosotros, de quejarnos por todo y empezar a pensar más en ¿para qué hacemos lo que hacemos? ¿Para quiénes hacemos lo que hacemos? Si lo gamificas, si lo flipas, si lo blogueas, si lo escape roomeas o lo que quiera que hagáis, ¿por qué no pensáis para quién es? Para ellos. Si no es para ellos y para ellas, algo estamos haciendo mal, porque lo podemos hacer, podemos volver a conversar, podemos volver a usar el Twitter como ese sitio en donde nos encontrábamos y hacíamos 1000 cosas, en donde podíamos pensar juntos, en donde podíamos criticar juntos para poder pensar e ir más allá y reflexionar sobre las cosas importantes. Volvamos a hablar, volvamos a conversar. Recordemos que esta vez, esto nos vemos una vez al año, pero en Twitter nos podemos ver todos los días y podemos charlar, incluso desde la discrepancia. Porque si estamos desunidos y si seguimos peleándonos y si nos seguimos comiendo entre nosotros, tener la plena seguridad de que nos la van a seguir dando con queso. Buenas tardes. ¿Es grande o no es grande? Es fantástica, es que es nuestra linda, claro que sí. Hemos terminado las pechacuchas a tiempo, en hora, perfectos, súper rápidos. Si alguien